No, que estaba pensando a ver si me había despistado. No, las juntas de gobierno se hacen los jueves, salvo que la pospongamos o adelantemos por razones de festividades, y será el jueves. ¿Alguna otra cuestión? Señor alcalde, soy Antonio Abramadejo, de 5 minutos. Sí. Se acaba de decir que hay personas que intentan desalentar la actividad económica en la ciudad. Yo quería saber exactamente a qué personas o a qué entidades se refiere. Hay personas. Déjalo así, Antonio. Todo el mundo sabe a quién me refiero. Es que hay algunos aquí en Galicia, o alguno, que no le gusta que la actividad económica de Vigo vaya bien y que el turismo en Vigo vaya bien. No le gusta. A alguno no le gusta. Gracias. Porque, insisto, en Vigo el cumplimiento de las normas COVID es exquisito y generalizado. ¿Más cuestiones? Sí, alcalde, me gustaría saber en relación a esto, si me voy a preguntar directamente, si se siente atacado por la Xunta de Galicia por las últimas declaraciones que hizo el presidente Feijóo en relación a la Navidad de Vigo. No, las normas sanitarias que las dicta es la Xunta. Aquí se cumplen. Las normas sanitarias las dicta la Xunta. En Vigo se cumplen escrupulosamente. Y si alguno no lo cumple, lo sancionamos. Pero quien dicta las normas es la Xunta. Disculpe, no, creo que igual no me Sí, te entendí perfectamente y ya te contesté. Quien dicta las normas es la Xunta y en Vigo se cumple. Mi pregunta era en relación a si puede valorar las palabras del presidente. No, yo no estoy aquí para valorar palabras del presidente de la Xunta. Tengo mucho más que hacer que valorar palabras del presidente de la Xunta. En relación con esto, quería saber, ¿va a haber algún dispositivo más específico de control en Navidades? Todo así? aquello que diga la autoridad sanitaria. Quien decide las normas y quien decide lo que se hace es la autoridad sanitaria. Y en Vigo se cumple escrupulosamente. No me refiero si va a haber más patrullas ahora por la afluencia de gente. Ya las hay una movilización de la policía muy generalizada. Policía, si vas a la calle ves a Protección Civil ordenando el tránsito, ves a Protección Civil en el árbol de Navidad en el que caben más de 200 personas y entran 20 de cada vez, y ves la ordenación de la gente en la ciudad con todas las normas COVID cumplidas en su literalidad. Y, por ejemplo, en las visitas al árbol, pues cumplidas en forma total y absoluta. Caben 200 al aire libre y metemos 20 y los 20 con mascarilla. Gracias. Muy bien, muchas gracias.